Hola amigos, hoy les contaré la historia de San Jorge y el dragón. San Jorge es un santo cristiano muy venerado, especialmente conocido por la leyenda en la que derrota a un dragón. Aunque su historia es popular en la tradición cristiana, no se menciona explícitamente en la Biblia. Sin embargo, San Jorge es considerado un mártir cristiano que murió por su fe alrededor del siglo III o IV después de Cristo, durante la persecución de los cristianos bajo el Imperio Romano. Es el santo patrón de varios países como Inglaterra, Georgia y Portugal. San Jorge fue un soldado romano ejecutado en 303 después de Cristo por su fe cristiana, venerado como mártir, nacido en Capadocia. Es a veces confundido con el obispo arriano Jorge de Capadocia. Su popularidad en la Edad Media lo convirtió en uno de los santos más venerados en el cristianismo y en religiones afroamericanas y musulmanas, especialmente en Palestina, donde es conocido como Mar Geries o Al-Had. La leyenda, originada posiblemente en el siglo IV, relata que Jorge, hijo del oficial Geroncio, se trasladó con su madre Policronia a Lida, actual Lod, Israel, tras la muerte de su padre. Allí fue educado en la fe cristiana y al alcanzar la mayoría de edad se unió al ejército. Gracias a su carisma ascendió rápidamente, convirtiéndose en tribuno y comes, y fue asignado a Nicodemia como guardia personal del emperador Diocleciano. En 303, el emperador Diocleciano emitió un edicto autorizando la persecución de los cristianos por todo el imperio, que continuó en Galerio. Jorge, que recibió órdenes de participar, confesó que él también era cristiano, y Diocleciano ordenó que lo torturaran para que apostatase, aunque sin éxito. Por ello se ordenó su ejecución y fue decapitado frente a las murallas de Nicomedia, el 23 de abril de 303. Los testigos convencieron a la emperatriz Alejandra y a una anónima sacerdotisa pagana a convertirse al cristianismo y unirse a Jorge en su martirio. Una vez muerto, el cuerpo de Jorge fue enviado a Lida para que fuera sepultado. La veneración de San Jorge comenzó temprano, con una iglesia en su honor en Diospolis, durante el reinado de Constantino I, convirtiéndose en el centro de su culto en Oriente. Entre 518 y 570, relatos de peregrinos confirman su importancia. La iglesia fue destruida en 1010, reconstruida por los cruzados y nuevamente destruida por Saladino en 1191. En 1872 se construyó una nueva iglesia que aún permanece. Su culto se extendió desde Palestina al Imperio Romano de Oriente en el siglo IV y a Occidente en el siglo V. En 494 el Papa Gelasio I reconoció a San Jorge como santo, aunque señaló que sus actos eran solo conocidos por Dios. A pesar de esto, surgieron numerosas historias apócrifas sobre su vida y milagros. El relato más antiguo sobre él se encuentra en el Acta Sanctorum, un palimpsesto del siglo IV. A finales del siglo VI, el abad Adonán documentó leyendas orientales de Jorge narradas por el obispo Arculf, tras su peregrinación a Tierra Santa en 680. Y a lo largo de los siglos, la figura de San Jorge ha sido envuelta en numerosas historias, pero ninguna tan famosa como la que lo retrata como el valiente caballero que derrota a un dragón. Esta historia, que se popularizó en el siglo IX y se incluyó en la leyenda dorada, es considerada el posible origen de muchos cuentos de hadas occidentales sobre héroes que rescatan princesas de monstruos terribles. Esta leyenda se cuenta en diversas regiones de Europa y Asia Menor, con variaciones dependiendo de la tradición local. Algunos relatos incluso sugieren que el enfrentamiento entre San Jorge y el dragón ocurrió en Beirut, Líbano, donde es venerado como el santo patrón de la ciudad. Según la versión más difundida, en la Edad Media, en un lejano reino, un enorme dragón había construido su nido junto a la fuente principal que abastecía de agua a la ciudad. La bestia feroz y de aliento venenoso no permitía que nadie se acercara, lo que ponía en peligro la supervivencia de los habitantes, pues sin agua no podían vivir. Desesperados, los ciudadanos intentaron calmar a la criatura, ofreciéndole 2 ovejas al día, con la esperanza de que dejara libre la fuente. Durante un tiempo esta solución funcionó, pero con el paso de los días, el dragón comenzó a exigir más. Cuando las ovejas dejaron de ser suficientes, la gente se vio obligada a tomar una decisión cruel. Comenzaron a sacrificar seres humanos para apaciguar a la bestia.
Cada día, por medio de un sorteo, se elegía a una persona para ser entregada al monstruo. No importaba la edad o el rango social, todos eran candidatos al sacrificio. El terror se apoderó de la ciudad, pues cada familia temía que su ser querido fuera el siguiente en ser elegido. Un fatídico día, el sorteo designó a la princesa, hija del rey, como la próxima víctima del dragón. El monarca, desesperado, suplicó a su pueblo que le permitiera salvar la vida de su hija, ofreciendo riquezas y tierras a cambio de su rescate. Sin embargo, el pueblo, habiendo perdido ya a muchos de sus propios hijos, se negó a concederle un privilegio especial. La justicia debía ser igual para todos, y la princesa no podía escapar de su destino. Resignado y con el corazón destrozado, el rey permitió que su hija fuera llevada a la fuente, donde el dragón la devoraría como a tantos otros antes que ella. Vestida con finas ropas, pero con lágrimas en los ojos, la princesa fue conducida hasta la guarida de la bestia y abandonada allí a la espera de su trágico final. Justo cuando la criatura se preparaba para atacar, apareció un valiente caballero montado en un corcel blanco. Este hombre no era otro que Jorge, quien al enterarse del sufrimiento del pueblo decidió intervenir. Sin dudarlo, se interpuso entre la princesa y el dragón, desenvainó su espada y se preparó para la batalla. El dragón rugió con furia y lanzó una bocanada de fuego, pero Jorge, protegido por su fe y su armadura, esquivó el ataque. Con valentía cabalgó en círculos alrededor de la bestia, buscando el momento adecuado para asentarle un golpe mortal. Cuando el dragón abrió sus fauces para lanzarse sobre él, Jorge aprovechó la oportunidad y clavó su lanza en el punto vulnerable del monstruo, hiriéndolo gravemente. Tras la feroz batalla, el dragón quedó debilitado. Jorge no lo mató de inmediato, sino que pidió a la princesa que le atara una cuerda al cuello de la criatura, y juntos la llevaron hasta la ciudad. Al ver que el monstruo estaba vencido, el pueblo entero se maravilló y acudió para presenciar el milagro. Jorge declaró que no era su fuerza la que había derrotado al dragón, sino la voluntad de Dios. Entonces hizo un trato con los habitantes: si se convertían al cristianismo y abandonaban sus creencias paganas, acabaría con la bestia de una vez por todas. Sin dudarlo, el rey y todo su pueblo aceptaron la fe cristiana, y Jorge remató al dragón con un golpe final de su espada. En agradecimiento, el monarca ofreció grandes riquezas al caballero, pero Jorge las rechazó. En su lugar pidió que el oro y la plata fueran distribuidos entre los más necesitados. Luego se despidió del pueblo y continuó su camino, llevando consigo la fama de haber vencido a una criatura infernal. Desde entonces, la imagen de San Jorge, montado en su caballo blanco, con la lanza atravesando al dragón, se convirtió en un símbolo de la victoria del bien sobre el mal y de la fe sobre la oscuridad. Su historia se extendió por toda Europa y el mundo cristiano, siendo representada en incontables pinturas, esculturas y relatos. A día de hoy, San Jorge es venerado en múltiples países como el santo patrono de caballeros, soldados y guerreros, recordado como el héroe que, con valentía y fe, salvó a un pueblo de la destrucción. La historia de San Jorge y el dragón tiene diversas interpretaciones. En la tradición cristiana, Jorge representa al creyente, su caballo blanco a la iglesia, y el dragón simboliza el paganismo, la tentación y Satanás. Algunos historiadores sugieren que el mito tiene raíces precristianas, influenciado por el dios frigio Sabacio, cuya imagen a caballo venciendo una serpiente pudo inspirar la iconografía de San Jorge. También se le compara con el mito griego de Perseo y Andrómeda, donde un héroe salva a una princesa de un monstruo. Otra teoría vincula a San Jorge con el arcángel Miguel, líder de las huestes celestiales, sugiriendo que el santo es una manifestación del arcángel en la lucha contra el mal. San Jorge ya era venerado en el reino franco-merovingio en el siglo VI, pero su culto se popularizó en la Baja Edad Media, especialmente durante las cruzadas. Fue considerado protector de los cruzados en la conquista de Jerusalén y se convirtió en patrón de caballeros, soldados y órdenes militares como los templarios y la orden teutónica. En la Edad Media tardía, su devoción se extendió a ciudades, casas nobles y campesinos, siendo también protector de los animales domésticos. En el siglo XIII, su historia fue destacada en la legenda Santorum, de Santiago de la Vorágine, una obra que por su popularidad pasó a llamarse Legenda Áurea.
En Alemania, entre los siglos IX y XI, surgió la canción de San Jorge, en alto alemán, narrando su martirio. En Francia hay 81 localidades y cientos de iglesias dedicadas a San Jorge, reflejando su gran veneración en el país. San Jorge es el patrón de Georgia y su cruz aparece en la bandera del país, mientras que su imagen figura en el escudo.